¿Dónde están las mujeres penecas que son la boleta? Que no van para el gym pero tienen cuerpo de atleta. No se sabe si son las cachapas o son las arepas. Y todas llevan queso. Si me mira la beso. ¿Dónde están las mujeres? La canción que están escuchando es Veneca, de Rawayana. En el inicio del programa de hoy lo hemos puesto a pedido de mi invitado Lucas Peña. Lucas me contó que Rawayana es una de las bandas que da alegría al mundo y que Veneca representa justo eso. Una palabra que antes se usaba sistemáticamente como insulto de manera despectiva contra los migrantes venezolanos, veneca, veneco, y que hoy se está convirtiendo, tal vez poco a poco, en símbolo de orgullo. Y esta canción tiene mucho que ver con eso, porque el presidente Maduro intentó corregirla, entre comillas, en televisión, diciendo que las venezolanas no son venecas, son vida, belleza, cultura. Pero su presentación terminó logrando lo contrario, que todo el mundo hiciera suya esta palabra con una nueva connotación. Esta historia resume en parte lo que vamos a conversar hoy, cómo se transforman los significados, se reconfigura la identidad y cómo el poder además puede ganar o perder el control del relato. Hablamos hoy con Lucas Peña sobre Venezuela, Colombia, el Caribe y lo que yo llamo la guerra contra las drogas 2.0, una nueva etapa del conflicto político y militar en la región con la presencia de Donald Trump, además, y de los Estados Unidos militarmente en el Caribe. También hablamos sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado, sus efectos, sus tensiones y en cuánto refleja el momento que vive América Latina y las Américas en general. Mi nombre es Elohim Monard, esto es Conversando de Política. No dejen de seguirnos, no dejen de compartir, sigamos la conversación. Ojo con esa jeva, ese veneca, con ella no te metas. Si te equivocas te joden por mamagüeva, para que aprenda que las chamas se respetan. Yo soy internacional. Lucas, qué placer por fin poder conversar en mi programa. Gracias por acompañarnos. El placer es mío y pues estoy muy complacido de participar en tu podcast. No he escuchado todos los episodios, pero lo que he escuchado tiene mucha profundidad y yo creo que está agregando valor al debate público de América Latina, querido Elohim. Gracias por la invitación. Muchas gracias por eso, porque es la intención. Contigo tenemos una agenda, a pesar que coge, entre comillas, solo dos países, Venezuela y Colombia. La agenda es larga y profunda para seguir con esa idea de profundidad. Entonces voy a tratar de empezar primero por Venezuela para luego ir acercándonos más a tu país, que es Colombia, porque mucho está pasando ahí y mucho está pasando ahí además entre países, ya sea entre Venezuela o Colombia y entre estos dos países con otros, particularmente con los Estados Unidos. Entonces, hablemos de Venezuela tal vez de una manera un poco más extensa primero. ¿Tú dónde crees que se encuentra hoy día Venezuela en el mapa político y geoestratégico de nuestra región, de América Latina y de las Américas? Es decir, yo veo como que dos posibilidades, pero tal vez tú encuentras otra. Una es que es un agente desestabilizador permanente, que además es una posición a la cual yo me inclino sin tener demasiada información. Pero la otra es como que ya se ha naturalizado el que está ahí, es como el hermano malo que está presente que ya nadie le hace caso. Y eso lo podemos pensar, por ejemplo, en un momento en el cual hubo no me acuerdo cuál el Grupo de Lima, creo que era el nombre, además de mi país, en el que estaban todos los países preocupados por Venezuela. Yo diría es como que Venezuela está ahí, déjalo hacer sus cosas, qué sé yo. ¿Cuál es tu posición? Mira, tiendo a estar más cómodo con la segunda interpretación, pero antes de referirme a eso, yo creo que si estamos hablando de posición, de geografía, de geoestrategia. Venezuela está parada en la reserva de petróleo más importante del planeta Tierra. Fundamental. Ese es el lugar de Venezuela en el mundo, oye. Pero ¿qué ha pasado, Elohim? Que el régimen madurista y chavista ha venido perdiendo capacidad para sacar esa riqueza del subsuelo. Hoy, Colombia exporta más petróleo que Venezuela. Increíble. Colombia no es un país famoso por
por la exportación del petróleo, pero tenemos digamos, nuestros ingresos por ahí. Somos muy dependientes digamos, en recursos para el funcionamiento del Estado en los hidrocarburos. Es una riqueza, digamos, de mi país, y hoy Colombia lo hace mejor que Venezuela. Esto es simplemente para decirte la situación económica y de mediocridad de explotación de los recursos naturales por la que atraviesa el régimen de Maduro. Em, y sobre tu interpretación, sí, yo creo que hay tres primos bobos, tres hermanos mediocres en América Latina, ¿no? Pero no quiero decir, digamos, no quiero calificar, simplemente que es para usar tu concepto de ya, ellos están ahí, no pasa nada, son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ok. Los tremendistas que dicen van a derribar el régimen de Maduro por la vía militar en los Estados Unidos, quizá olvidan que no lo han hecho con Cuba en 80 o 60 años de régimen castrista, y no lo han hecho con Nicaragua, que es casi tan longevo como el régimen de Maduro. Yo creo que Estados Unidos no está interesado en involucrarse militarmente nunca más, como lo vimos quizá en Afganistán o en Irak, en Libia, a principios de los 2000. Entonces estamos en esa situación, pero esto no quiere decir, Elohim, que no estén pasando cosas, ¿sí? El portaaviones Gerald Ford es la máquina militar más grandiosa que ha existido en la historia de la humanidad, y está en proceso, yo no sé si ya llegó o está en proceso de llegar a un puerto en Trinidad y Tobago. El Gerald Ford. Para que entendemos un poco la geografía, cuando decimos está por llegar a Trinidad y Tobago, ¿está llegando muy cerca a las costas de Venezuela? ¿Está en medio del Caribe solamente? O sea, para entender dónde se planta este armatoste. Trinidad y Tobago está a 11 kilómetros, es una isla que está a 11 kilómetros de las costas de Venezuela, amigo. 11 kilómetros, es 11 decir, kilómetros. hay una pollería que me queda más lejos que eso. Mira, tú vas a Aruba, a Curazao y a Trinidad, y en los días de buen clima puedes ver Venezuela desde la costa. Wow, ok. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que le digo para preparar esta entrevista es que el presidente pidió traer el portaaviones Gerald Ford de las costas de Croacia. Estaba en el mar Adriático, creo que es entre Italia y los Balcanes, para que venga al Caribe. Ese tránsito dura como una semana y debe estar por llegar. Esto es nunca antes visto en la historia, Elohim, desde la crisis de los misiles del gobierno Kennedy en el 60 y tanto. No había una presencia militar tan agresiva de los Estados Unidos en el Caribe. Entonces, esto es para decir, algo está pasando, algo es importante, algo que no estamos realmente entendiendo de la estrategia de Estados Unidos. Y déjame hacer entonces doble clic sobre la misma pregunta que hice, es decir, ¿dónde se encuentra Venezuela en el mapa político? Y nos lleva entonces a qué está viendo este gobierno de los Estados Unidos en Venezuela para tener esta movilización de recursos hacia ella. Y especialmente, y esto nos va a llevar a una conversación que vamos a profundizar luego, disparando a estos pequeños botes que además, según lo que leí, ni siquiera son capaces de llegar hasta las costas de Miami por la distancia. Así es. Hay unas especulaciones que no son narcotraficantes, sino que son pescadores, o tal vez algo en medio, que son tal vez pescadores que terminan siendo la cadena más débil dentro de la cadena de la droga, que no tienen nada de kingpins o de líderes, y lo cual habla ya de ejecuciones extrajudiciales, además, porque no son objetivos militares en guerra, son objetivos civiles, criminales tal vez algunos de ellos, pero civiles, en fin. Entonces, con todo este background, con esta movilización de recursos, cada misil es un montón de dinero de los contribuyentes estadounidenses. ¿Por qué esta mirada? La excusa de Estados Unidos, y con esto termino, es la guerra contra las drogas, lo que yo llamo la guerra contra las drogas 2.0.
Pero otra mirada podría ser, tal vez discrepando de ti, no yo, sino la idea, discreparía de ti diciendo, de repente este gobierno sí está dispuesto a invadir por esa cantidad de recursos de petróleo que hay ahí. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué? Yo sé que estamos en los terrenos de la especulación, pero ¿qué te Así es. dice la lógica? Mira, yo creo que esa es la pregunta fundamental de lo que está pasando y es muy difícil de capturar la esencia de lo que pasa, porque en efecto Donald Trump ha dicho públicamente que Nicolás Maduro es el jefe del narcotráfico en Venezuela. Digamos, no estoy en total desacuerdo con esa idea. Yo creo que la derrota de las instituciones democráticas en ese país ha permitido que haya mucha impunidad y cierta libertad de operación a un montón de personas que quizá se quieren y se han venido enriqueciendo cobijados por el régimen, los militares, ¿no? El cartel de los soles es el cartel de los soles porque se refiere a las insignias militares de los generales en un ejército convencional. Entonces, es una alusión directa a que hay una organización del crimen organizado protegida o amparada en el Estado venezolano, en las fuerzas militares venezolanas. Yo creo que esto es real, pero a su vez, Elohim, la capacidad de enviar cocaína, que es de lo que estamos hablando, por parte de Venezuela a los Estados Unidos es muy reducida. Muy Claro, reducida. Del 100% de la cocaína, acabo de ver unos datos de Wola, por Venezuela sale el 8% a los Estados Unidos. No quiero decir que Venezuela no sea un puente para Brasil, que es un gran mercado de cocaína, para Europa, que Europa es otro gran mercado de cocaína, pero a los Estados Unidos por Venezuela llega el 8% del Caribe, por el Caribe, es decir, la, la costa colombiana del Caribe es otro 12 o 13% o un poco menos. La mayor parte de los alijos de cocaína se hacen vía marítima por el Pacífico. Entonces, ya tenemos operaciones en el Pacífico también por parte de Estados Unidos, quizá porque era muy difícil sostener la idea en el Congreso de los Estados Unidos de que esas operaciones agresivas contra pequeñas embarcaciones que tú describiste muy bien, em, son una medida efectiva para frenar la llegada de cocaína a los Estados Unidos. Entonces, hemos tenido operaciones del Pacífico recientes, ayer hubo unos ataques nuevos. Sin embargo, hay otra narrativa muy sustantiva de parte de Donald Trump y y es el fentanilo, ¿no? claro. También ha sostenido que Venezuela está involucrada en el fentanilo y que por el Caribe se trasiega cargamentos de fentanilo. Eso es un completo disparate, Elohim. No hay producción, Es una mentira. absoluta, rampante mentira. Entonces O sea, no estamos diciendo que no haya un problema de fentanilo grave en los Estados no, Unidos. Lo que estamos diciendo ya, es que es una ya voy, total mentira que esto salga de Venezuela. voy para allá. Entonces, no hay evidencia de que haya laboratorios en Venezuela, no los hay en Colombia. Donde existe la producción de fentanilo es en México. Y la penetración del fentanilo mexicano se hace vía terrestre por esa gigante frontera que tienen los dos países, pues es porosa, que como toda frontera difícil de cubrir, de defender. Las fronteras bueno, porosas por definición. Entonces es insostenible, ha sido y tiene que ser insostenible para Donald Trump seguir montando la idea de que las operaciones militares contra pequeñas embarcaciones son para detener el fentanilo. Esto no se sostiene. Entonces, qué está haciendo Donald Trump en el Caribe? Pues más probable es ejercer presión, pienso yo, en Venezuela para producir la tensión suficiente para que haya una detonación interna del régimen y
aventureros de las recompensas, por ejemplo, tomen una decisión de una vez por todas de capturar a Maduro, a Padrino y a Diosdado Cabello para sacarlos de combate y cambiar el régimen. Pero esto es incierto, todo esto es, no se sabe, digamos, termino con esto, Elohim, lo que no hay, digamos, todo esto es para decir que la claridad de la estrategia de Estados Unidos es completamente nula, porque no sé, digamos, el plan B, si esto llegara a pasar, si logran detener a Maduro, por ejemplo, no se sabe cuál va a ser el siguiente paso. ¿Sí? Poner a María Corina, pero María Corina, no, a Edmundo, pero soportado en qué estructura estatal y con base, no, entonces lo que viene en Venezuela, si esto llegara a pasar, es muy incierto. Entonces yo creo que la presión se va a ejercer, se van a cansar los Estados Unidos de tener al Gerald Ford en Trinidad y Tobago, porque es sumamente costoso tenerlo ahí, y vamos a volver al business as usual. Es decir, nada. Me quedan dos reacciones sobre lo que estás diciendo. Yo tenía una batería de preguntas muy organizada y nos estamos saltando todo y me encanta. Por un lado, esta idea de la respuesta desestabilizadora interna de Venezuela, así he leído esa tesis, la tesis de que Estados Unidos ejerce una presión para que empiece a resquebrajarse internamente el poder y la cohesión existente dentro del poder político venezolano. Mi impresión es otra, sin tener tanta data, mi impresión es que lo que hace Estados Unidos es confirmar la profecía que siempre planteó el gobierno chavista y hoy el gobierno de Maduro. Es decir, Estados Unidos nos quiere invadir, el imperio quiere hacerse de nosotros, y mi impresión es que al hacer esto Estados Unidos hay una base ideológica dentro de Venezuela, entendiendo que lo que respalda al gobierno de Maduro no es solamente un tema ideológico, hay un tema de corrupción, de prebenda, entendemos eso, por eso los soles y los generales liderando mafias, pero sí es cierto que refuerza la narrativa que viene desde Chávez y que ahora Maduro retoma. Eso desde el lado interno. Desde el lado externo, desde el lado de los Estados Unidos hacia Venezuela, creo que hay un factor que no hemos conversado, Lucas, y es hasta qué punto también tiene que ver con reforzar lo que un invitado anterior, Martín Echeverría, llamaba la internacional derechista, ¿no? Y es decir, esta coalición de derecha que aparentemente eh, Estados Unidos quiere formar en la región a partir de alianzas, compras y prebendas, ¿no? O sea, cuando digo eso, digo que está enviando pues 40 billones de dólares a Argentina porque lo ve como un aliado ideológico. Entonces, me parece que no hemos analizado también esa intención. Luego conversaré, pero te lo adelanto, que creo que esta idea de tener una guerra en el Caribe puede reforzar luego una política interna estadounidense para intenciones más autoritarias. Pero eso, digamos, lo vemos después. Por el momento, tal vez esta idea del resquebrajamiento interno como una hipótesis débil, tal vez, desde mi punto de vista, y por otro lado, si también tiene que ver con una mirada ideológica de los Estados Unidos. Pues mira, es débil porque es contraintuitiva. Si se fuera a derrumbar por sí solo el régimen de Maduro, ya hubiera pasado. Ya hubiera pasado, por ejemplo, con la oferta de 50 millones de dólares por la cabeza por la captura de Maduro, ¿sí? Yo creo que esto no es automático y en realidad no creo que vaya a pasar. Pienso que es como lo que tiene en la mente los Estados Unidos, pero también lo considero improbable en Elohim, también considero improbable que haya desembarco de tropas. Quizá el Economist dice que lo que puede estar pensando en Estados Unidos es de hacer bombardeo a todas las bases militares de Venezuela para pues, para mandar un mensaje, pero sin desembarco de tropas. Eso es un poquito
incertidumbroso porque no ha hablado muy bien de una estrategia muy sólida. Pero ¿no crees que refuerza más bien esa profecía autocumplida? Se está cumpliendo esa profecía, se vuelve una profecía autocumplida de que Estados Unidos Nos va finalmente a ir. invade Venezuela, que es algo que venía insistiendo el gobierno de Chávez desde hace mucho tiempo. Es que yo no creo que vaya a pasar, Elohim, es un poco eso. No veo que haya desembarco de tropas, digamos, que es el término concreto de una invasión. No lo veo. Em, pero pues no sabemos qué vaya a pasar. Yo no creo que esto vaya a pasar, pero todo es el terreno de la especulación, como tú le decías hace un rato. Sobre la internacional derechista, me fascina la conceptualización, pero no la encuentro sólida. El aliado es Javier Milei y ahora Daniel Noboa en Ecuador. Creo que no hay otro gobierno plegado a esa idea de tu colega eh, que me antecedió en este grandísimo espacio periodístico. Em, sin embargo, sabemos, eh, eh, digamos, Elohim, que vienen elecciones en Colombia el año entrante. Lo más probable es que vayamos a tener un presidente mucho más afín, como ha sido la costumbre colombiana, a los Estados Unidos. Tú sabes que Colombia es el país más cercano históricamente en términos de relaciones diplomáticas a los Estados Unidos. Petro rompió esto eh, y también tenemos que hablar de esto en un rato. Entonces, esa coalición, digamos, va a tener un nuevo miembro el año entrante, pero México, el país más importante de América Latina, quizás después de Brasil, no es amigo de Estados Unidos, aunque la Sheinbaum eh, ha hecho un trabajo muy interesante de morar Sí, los tal cual. aranceles. Trabajo político brillante con el nivel Sí, de dependencia que tiene de los sí, Estados Unidos, ¿no? sí, digamos, logró bloquear los aranceles a los automóviles. México es un gran productor de carros y entonces logró obtener eso. No hay aranceles eh, a- de carros mexicanos a los Estados Unidos. El otro gran jugador es Brasil. Brasil también está haciendo un trabajo brillante con los Estados Unidos, también ha frenado los aranceles. Trump y Lula se encontraron en Nueva York en la Asamblea General, se abrazaron, los dos hablaron de la buena energía que había entre los dos. Pero no es una alianza basada en ideas, es Es puro muy pragmatismo. pragmática, pero déjame hacer un matiz respecto a Brasil, porque sí hubo una embestida, que es la que hace luego lo que gatilla el tarifazo, como lo llaman en Brasil, a este incremento de aranceles hacia Brasil exclusivamente. Y el pretexto fue el juicio contra Bolsonaro, un aliado para seguir la metáfora, de la internacional derechista. Que está Y en la por otro cárcel ahora. lado, que está en la cárcel ahora, Brasil no le funcionó, o sea, Brasil simplemente no le importó, hizo lo que tenía que hacer. Ahora, siguiendo con tu idea de Petro, tienes que Perú probablemente se vaya el próximo año hacia la derecha también. De hecho, las elecciones peruanas son antes que las colombianas. Bolivia no se ha ido hacia la derecha, pero se ha ido. Cualquier cosa que iba contra el MAS iba a ir un poco hacia la Al derecha, entonces centro, se ha ido sí. hacia la derecha. Y tienes un Chile que también, un poco más reñido, pero también podría irse hacia la derecha, lo cual tienes a toda la región andina plegándose a este grupo. Y tienes a Venezuela, para retomar lo de Venezuela, es decir, como que hay una presión por varios lados para que esto se materialice. De acuerdo contigo, hoy no hay en el gobierno una gran coalición de derecha, pero sí pareciera que hay mucha presión para que lo sea o apoyo para que lo sea, y en ese sentido, Venezuela sería como que un pivote importante para llamar la atención, además de este mantra que ha acompañado las elecciones de nuestros países de los últimos 15 o 20 años, que es, entre comillas, no queremos convertirnos en Venezuela, que son los candidatos de derecha que siempre lo han promovido. Yo lo he visto en Colombia, lo he visto en Perú, lo he visto en Estados varios Unidos. países. En Estados Unidos mismo, de acuerdo, 100%. Mira, sí, me gustó tu análisis. Yo creo, pero a la vez creo que
que la capacidad de América Latina de funcionar cohesionadamente y más bajo el liderazgo de Estados Unidos es, pues es frágil. Yo no veo tampoco ese escenario. El grupo de Lima del que hablabas, Elohim, creo que era cuando estaban PPK, de Duque, quizás una serie de gente que logró hacer cosas colectivamente, pero eso se cayó muy rápido con los cambios del ciclo democrático. Así es. Em, y si continuamos el análisis, pues también podríamos decir, debería haber una internacional izquierdista en América Latina absolutamente cohesionada y sólida, y eso tampoco es el caso. Tampoco hay. Hay No, rosados, rojos, y, guindas, y ausencia de liderazgo que lo permita hacer. lo más importante, sí. Pensaríamos que Lula da Silva es el jefe de todos, el papá, pues el papá de los pollos, pero no lo veo ahí. Obviamente Ni lo él es, ni lo es, ni lo quiere ser. ni aspira a hacerlo exactamente. Entonces, pensamos que Sheinbaum y Petro iban a hacer una gran cosa juntos con Lula, ¿no? El uruguayo que es tan simpático, pero eso tampoco ha pasado. Entonces yo no, Pero además, esos siguiendo nuestro bloques, punto sobre Venezuela, discúlpame que te interrumpa, ninguno de ellos además fue capaz de meterse en las elecciones aparentemente fraudulentas que hubo en Venezuela hace poco. justamente por esa falta de capacidad de trabajo cohesionado, había mucha más cohesión hace 4 años con un liderazgo del presidente Duque, hubo unos conciertos en la frontera, hubo digamos, ese impulso ficticio a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, ¿no? Que estaba apoyado por muchos más. Y Piñera en Chile, que jugó un papel ¿no? Em, pero en esa época era mucho más cohesionada América Latina en contra de Venezuela, ahora no existe eso. ¿Sí? Petro ha Ahora, sido tímido en condenar el robo de las elecciones. Yo no sé si Lula lo ha hecho, creo que sí, em, pero no hay cohesión de América Latina sobre la lectura en Venezuela. ahora, Lucas, una pregunta muy concreta. ¿Es la permanencia del régimen de Maduro un riesgo para la seguridad y la gobernabilidad de los países de Mira, América del Sur en particular y América Latina en general? esa pregunta es fascinante, Elohim. Yo lo respondería con el impacto de la migración que ha tenido la salida de 8 millones de venezolanos de su país. ¿Sí? Mi país es un gran receptor de migrantes venezolanos, grandes, quizás donde más venezolanos han venido a refugiarse Totalmente, lo es, sí. o a migrar. El segundo país quizás sea México, bueno, en fin. Entonces eso genera presiones de toda índole, ¿sí? El tren de Aragua que habla Trump, pues es una consecuencia un poco de eso, una internacionalización de un esquema del crimen organizado que tuvo origen en Venezuela, ¿sí? Eh, pero también tiene cosas optimistas. Mi país recibió una cantidad de mano de obra barata, calificada, que incrementó además el consumo de bienes de toda índole en Colombia, y nuestro crecimiento económico ha tenido un impulso, o al menos no un deterioro, como se podría imaginar, gracias a la migración venezolana. 4 millones de consumidores más, bueno, quizá 2.8 es la cifra oficial. Eso es em, un pase, no recuerdo el término, un pase demográfico muy importante ha sido para la economía de mi país. Han producido empresa. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué ha funcionado? Porque Colombia, el presidente Duque creó las facultades para regularizar lo más rápido posible y, digamos, captar y capturar esa fuerza de trabajo, ese influjo de trabajadores a través del otorgamiento de derechos de trabajo y afiliación al régimen público de salud, de manera que ellos pudieran insertarse de la manera más rápida y más eficiente a la economía colombiana. Y esto se hizo, y esto es lo interesante, a cambio de una gran inversión por parte de los Estados Unidos en política migratoria en Colombia. Colombia entonces recibió un influjo de migrantes y una serie de inversiones para
migración digamos, y poderlos absorber, con la idea también que me parece fascinante de evitar que todos ellos continuaran el trasiego hacia los Estados Unidos y llegaran como inmigrantes a ese país. Entonces Colombia absorbió esto no, pero tu pregunta era desestabilización, sí, pero yo creo que en general si pensamos en términos migratorios, los beneficios de la migración venezolana han sido, digamos, han compensado y rebasado los, em, los defectos, las consecuencias, digamos. Haces un punto interesante de debate porque creo que efectivamente en el corazón de la discusión sobre la desestabilización de la región desde Venezuela está la discusión migratoria y creo que no podemos evitarla. Yo tengo una posición diferente, me voy a permitir un poco compartirla acá, y es que yo creo que el problema no son los migrantes, eso efectivamente estoy de acuerdo contigo, es una fortaleza, pero la migración per se sí es un problema, sobre todo porque los países se ven obligados a elevar su capacidad de servicios públicos de manera además muy repentina, en muy pocos años con el incremento de la población, y eso es muy difícil. Entonces lo que tienes es una urbanización Es caro. acelerada, es muy caro y además toma tiempo, especialmente en nuestros países donde hacer infraestructura es engorroso, por Sí. decirlo menos. Entonces, en ese sentido, lo que sí siento es que creo que la palabra que tú utilizaste es muy, muy valiosa, hay una presión muy fuerte poblacional. O sea, el problema no son los individuos, porque vienen individuos fantásticos a querer trabajar, como tú lo has dicho, con muchas capacidades. Un doctor venezolano salvó la nariz de mi esposa en un accidente que tuvo en Perú. El problema no son los individuos, el problema es la presión que se genera con estos individuos, por un lado, que es la presión con servicios públicos. Además de eso, tienes que se generan tensiones culturales que podrían ser evitables si los gobiernos generaran condiciones, pero no los generan necesariamente. Entonces generas unas tensiones muy fuertes entre grupos sociales. En segundo lugar, que tienen mucho de racismo luego. Y tercer lugar, efectivamente tú lo has dicho bien, hay una internacionalización del crimen organizado que no necesariamente es por la migración, de hecho los migrantes son muchos víctimas de este crimen organizado, pero que sí se cuela en esta migración, que sí hace que, digamos, yo siempre digo, tú tienes de cada 100 migrantes, 2 son unos delincuentes, pero son unos delincuentes de aquellos Malos, y que malos. siembran cultura en ese nuevo país. Nueva York. Los robberies en Nueva York son de chicos en bicicleta venezolanos. No, yo entiendo esto, Elohim. Pero esto no va a desestabilizar la región, que es un poquito tu hipótesis de partida. Me encanta esa respuesta. O sea, ¿tú crees que no es suficiente para desestabilizar la región? Pues es que llevamos 20 años con chavismo y migración venezolana, por lo menos los últimos 15, Elohim, ¿sí? Aquí tuvimos un boom petrolero por una empresa que halló unas reservas gigantes, se llaman Pacific Rubiales, gracias a ingenieros venezolanos que vinieron aquí a hacer empresa en el 2007, amigo, ¿sí? Entonces, mi punto es, la migración venezolana empezó hace mucho tiempo y lo que ha sucedido solamente ha sido trágico para su propio país. ¿Sí? Ok. La pérdida de capacidad productiva de Venezuela, la falta de interés de los venezolanos en quedarse en su propio país. Digamos, esto ha sido trágico para Venezuela, pero en general creo que el balance es positivo para la región. Extraordinario. El gran perdedor entonces de esta migración son los Perdiste venezolanos. el 25% de tu capacidad de trabajo. Y De tus, probablemente los mejores profesionales, ¿no? Que se tenías. fueron ya al Doral a Miami, vinieron a Rosales en Bogotá, están en Polanco en la Ciudad de México, ¿cierto? Ahora, hablemos tal vez de una de una de las venezolanas, sino la venezolana más La importante venezolana más importante. que se quedó, ¿no? Es decir, esa persona que decidió quedarse y decidió defender la democracia desde adentro. ¿Qué representa el Nobel de la Paz
este Nobel de la Paz, además que regresa a América Latina después de haber estado en manos de un colombiano, en manos de Colombia, porque fue un proceso que trasciende a esta persona. ¿Qué significa el regreso del Nobel de la Paz en manos de María Corina Machado? ¿Qué mensajes crees tú, además, que entre líneas quiso dar el comité noruego con esta decisión? Mira, no hay mensaje entre líneas, lo dijo claramente el comité cuando le entregó el Nobel. No se lo ha entregado formalmente, creo que eso es el 10 de diciembre, pero cuando lo anunció, es un reconocimiento a la lucha denodada o algo de ese estilo de una persona que representa a un sector muy importante de su país, que ha mantenido, eh, eh, digamos, ha liderado una campaña institucional dentro de las instituciones para cambiar el rumbo de su país mediante su liderazgo. Eso lo dijo, no exactamente así, pero fue un explícito respaldo, si se quiere, político a la figura cohesionadora de la oposición de María Corina Machado. ¿Sí? Claro, esto ha sido polémico. Los Nobel de Paz son polémicos en mi país en 2016. Elohim, voy a hacer una glosa porque es que esto es fascinante y no sé cuán Por favor. conocido fue. El presidente Santos había logrado firmar un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua de América Latina y probablemente del mundo, y que había causado muchos problemas y que había determinado las elecciones presidenciales los últimos 25 años. Y a pesar de digamos, sorpresa que nos causó a todos que lo hubiera podido lograr, lo logró. Esto fue fantástico, bueno, maravilloso para muchos. Y el presidente decidió llevar el acuerdo a un plebiscito, consultar a los colombianos sobre si aprobaban o no. Una jugada también brillante, a mí me parecía que esto era inteligentísimo para ganar el respaldo popular y solidez al hecho político más importante de la historia reciente de mi país. Y perdimos el plebiscito. El ¿Y lo que te 2, parece fascinante como voy para allá. análisis es perder el plebiscito? Voy para allá. Entonces, perdimos el plebiscito, esto fue una tragedia, los resultados fueron 49.4 contra 50.6 o una cosa de ese estilo. Y una semana después le entregan el Nobel de Paz a Juan Manuel Santos. Entonces, Ajá. de repente pasamos de la tragedia a un nuevo fervor y una nueva refuerzo político interno al proceso de paz. ¿Qué pasó? Entonces, la oposición, los líderes de la oposición se sentaron con los negociadores del gobierno. De 84 cambios que pidieron, adoptaron 78. Esto fue aceptado, aunque la oposición no le gusta reconocerlo ahora, y el presidente lo envió Fue al Congreso. aceptado en el Congreso. ¿A eso te refieres? Lo acepta la oposición, esa negociación la acepta la oposición y el Congreso ratifica ese documento, se constitucionaliza y luego se envía al Consejo de Seguridad para que también lo protejan mediante una resolución del Consejo de Seguridad de ONU. Pero esto es para decir, los Nobeles, lo fascinante es que es la digamos, los efectos políticos que tiene el Nobel de Paz, querido Elohim. Sí, yo no creo que la intencionalidad sea política directamente del Premio Nobel de Paz. No creo que su idea sea, digamos, influir en las circunstancias, pero tiene consecuencias políticas, ¿sí? Em, em, cuando digo, termino con esto, cuando digo que digamos, a ver, el Nobel de Paz tiene consecuencias políticas, pero también tiene un origen político. Primero porque el Comité del Nobel refleja la composición del Congreso del Parlamento noruego, ¿sí? Son 5 miembros, pero esos miembros deben reflejar la composición del Congreso, entonces ahí también hay política. Eh, entonces, Elohim, no hay nada más, por otra parte, político que la construcción de paz. La construcción de paz es la generación de alianzas y de amigos a favor de la pacificidad. Entonces, lo que está haciendo el Nobel es dándole respaldo a María Corina y a un grupo que ella lidera en su país.
Vamos a profundizar la parte polémica entonces. Luego de esta buena explicación, creo que ilustra que el Nobel tiene consecuencias que no necesariamente el Nobel está previendo, porque, digamos, su poder Considerando, si no de acuerdo. maquina, sí. No maquina que Santos va a poder negociar con la oposición gracias al Nobel, simplemente se lo da por un tema de principios y de composición política en ese momento. Voy a leer dos pedacitos de lo que tengo en la página del Nobel abierta. Dice, la democracia se está retirando alrededor del mundo. Esta es mi traducción. Y esto está en la página del Nobel 2025 que se le otorgan a María Corina. Entonces dice, la democracia no solamente se está retirando, se está replegando, es la palabra correcta, no solamente se está replegando en Venezuela, dice, esto está ocurriendo en muchas partes del mundo y al mismo tiempo el número de gobiernos autoritarios se está incrementando. Esto además sucede en países donde el poder está altamente concentrado en los individuos que gobiernan o el individuo que gobierna y donde, con esto termino, los medios libres e independientes son silenciados o criticados. ¿Por qué leo esto? Porque algunos interpretaron este mensaje inicial, 8 de la mañana, nos levantamos, vemos el Nobel, lo interpretaron como un mensaje hacia Trump, diciendo, ojo, una de estas personas es Trump, ¿no? Pero luego, unas horas después, María Corina le dedica a Trump el Nobel, posicionándolo además como su aliado. Mi pregunta, pero por favor, yo sé que tiene muchas respuestas, es, ¿dónde trazamos esa frontera entre el idealismo, el principismo del premio en términos de paz, tú como especialista de paz, y el uso político que hace? Porque yo creo que se puede decir, María Corina está haciendo un uso estratégico de este premio Nobel. No sé si por ahí va tu respuesta, pero claramente hay una tensión entre lo que dice el Nobel, lo que ocurre en Estados Unidos y lo que hace María Corina. Mira, es que yo empezaría diciendo que no hubo ningún escenario público internacional en que Donald Trump no hiciera explícito su deseo de ganarse el Nobel de Paz. Eso metió al Comité del Nobel en un problema mayúsculo, porque entonces el tipo más importante probablemente del planeta quiere el Nobel y está haciendo cosas, ¿no? Arregló Camboya y Indonesia que tenían un problema, Pakistán e India también. Él lo ha dicho, eso no es tan sostenible, pero no importa. Trump hizo Va haciendo explícito, deals por aquí y por allá que desescalan sí, tensiones. la República Democrática del Congo, eso salió mal, ¿no? Jamás y Israel tampoco estamos seguros de que esto vaya, pero no importa. Trump deseaba con fervor y pasión el Nobel, quizá porque en lo único que cree que le falta por superar a Obama, sí, 2 periodos presidenciales, etcétera, es el Premio Nobel de Paz. Entonces, la jugada, digamos, la máquina, ahí sí yo creo que hubo maquinación por parte del comité, fue otorgarle el premio no a un opositor de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Dárselo a una amiga, a una aliada quizá ideológica, pero también política de Trump, de manera que no generara tanta indisposición por parte del hegemón, ¿no? de Estados Unidos. Tú te imaginas, porque lo discutí en mi clase y mis estudiantes decían, pero hay tanta gente que se merece el Nobel en el planeta, las entidades humanitarias en Gaza, ¿no? Los equipos que resisten en Sudán del Sur, etcétera. ¿Tú te imaginas donde le hubieran dado el Nobel a una organización en Israel, luego en Palestina? Esto hubiera sido un problema digamos, Diplomático. hubiera agravado digamos, el atroz estado de cosas de Palestina seguramente. Entonces se lo entregan a Trump, perdón, a María Corina, una aliada de Trump, y ella, pues, a mí- bueno, ella se lo dedica a Trump. Él quizá, él dijo también muy hostil, pues, entonces, ¿por qué no me lo da a mí, no me lo entrega a mí ella, ¿no? Entonces,
Pero ¿qué yo lo, estás tratando de decirme? ¿Que no le quedaba otra a ella? ¿Que efectivamente es algo que ella le sale del corazón? No me queda claro el mensaje. el propósito es que María Corina necesita amigos y necesita respaldo político de parte de la mayor cantidad de personas, y qué mejor que el de Donald Trump. Es eso. Es un ejercicio pragmático, entonces. Pero por supuesto que sí. Ahora bien, eso nos lleva a otra dimensión. Y acá me voy a poner un poco abogado del diablo, no necesariamente es lo que yo pienso. Pero María Corina es una figura polarizadora en la región desde mucho antes del Nobel. Es decir, María Corina, además en una región muy ideologizada entre izquierda y derecha, entre países de izquierda, quién es de izquierda y derecha, ¿no? Ella proviene de una élite empresarial venezolana, tiene un discurso neoliberal, pero además el otro día me sorprendió un grupo de personas que además la asocian, y esto no sé si es fake news, no lo he verificado, con grupos de ultraderecha europeos y que tiene simpatías ahí, ¿no? Entonces, mi punto es, dentro de este pragmatismo, al acercarse tanto a Donald Trump, quedando claro que lo necesita para sus fines, ¿no termina a la vez reforzando sospechas y con eso reduciendo el alcance de su causa en Venezuela y o en la región? Pues yo creo que es mejor que hablen de uno que no hablen de uno, Elohim. Más en este estado de cosas de Venezuela. Es que, mira, eh, María Corina puede ser todo lo que tú dices, pero ha hecho la tarea. Digamos, ella fue ¿cómo se llama en Venezuela? Miembro de la asamblea, asambleísta, quizás es la palabra, y la sacaron. A- Antidemocráticamente la expulsaron, ¿no? Entonces, ella mucho tiempo después logra una cosa que siempre habíamos pensado que no iba a suceder, y era cohesionar a la oposición, y decide una vez y otra vez lanzarse a la presidencia, ¿no? Y la bloquearon. No le permitieron escribir su candidatura. Entonces ella pone, pues, a Edmundo, que también es un hombre parecido digamos, del origen de María Corina, solo que ha tenido eh, carrera diplomática. El tipo corre las elecciones y aparentemente gana. Aparentemente digo porque no hay resultados oficiales todavía, pero el sistema electoral venezolano emite unas tirillas que comprueban si votaste o no. Y no sé si diga, sí, creo que también dice por quién votaste. Entonces la oposición recogió en un mecanismo muy lindo, en un drive de Google, todas las trillas, y pudieron comprobar que al menos el 94% de los votantes habían votado por Edmundo. Es decir, Maduro perdió las elecciones, pero nunca lo reconoció, nunca lo aceptó. Entonces, esto es para decir que María Corina ha usado las herramientas que que la precaria democracia venezolana le ha permitido tener. Polarizadora o no, esto no es, digamos, lo relevante, porque la política es polarizante, Elohim, ¿sí? Las élites han gobernado el mundo siempre. Esto no es problemático intrínsecamente, Elohim. Las élites se vuelven problemáticas si no tienen controles democráticos para regularizar el abuso del poder. No existe eso en Venezuela, ¿sí? Sí, el presidente Santos es un poquito del empresariado, del rancio abolengo colombiano, ¿no? Petro quizá rompió esto. A lo que voy es que ser polarizador es natural en política, ser de las élites es casi obvio en política. Entonces, María Corina, eso no es problemático en el perfil de María Corina. Lo que es virtuoso de su parte, de ella, es haber usado todo lo que estaba a su alcance para lograr no solamente cohesionar a la oposición en Venezuela, que también es un nido de, de, de egos terrible, no, y aún sin poder competir en las elecciones, ganar las elecciones, ¿no? Entonces, eh, yo solo veo virtud en María Corina. Obviamente, tú sabes que tengo presencia en Blue Sky, y la gente me ha dicho, pero María Corina es afín a la causa israelí y ha pedido la intervención militar en los Estados Unidos. Y mi idea es,
en este momento eh, Venezuela requiere una salida. Yo no sé si la salida tiene que ser militar. Yo espero que sea al menos pacífica, pero tiene que haber una salida, Elohim. El business as usual en Venezuela, ya lo hemos venido hablando, ha causado una tragedia múltiple en el país, para no hablar de los crímenes que ha cometido Maduro. Dejo ahí. Y me queda la idea que acá los polos, en el caso venezolano, no es una discusión de izquierda a derecha porque no están en democracia, es una discusión de dictadura versus democracia y ahí es donde uno tiene que decidir en qué lado pararse, ¿no? Sí, y en ese sentido es indiscutible que María Corina ha estado ahí, has aclarado muy bien que usando además mecanismos democráticos, los pocos que quedan, y que... Y además que es una mujer que lucha por la democracia de manera permanente arriesgando su vida, lo cual creo que pocos están dispuestos a hacer. Y no le reconocemos tampoco. El OIM, ella está en la clandestinidad en su propio país. ¿Tú te imaginas que es vivir en la clandestinidad en tu propio país? No puedes salir, no puedes recibir visitas, no puedes llamar a tus hijos, no puedes comer lo que te gusta comer. Bueno, en fin. Una nota al pie más graciosa para bajar un poco la tensión es que cuando hay un video del representante del Nobel llamándola por teléfono, yo cuando lo vi decía, ¿y este señor cómo consiguió su teléfono? Decía yo. Bueno, vámonos a... Porque está la clandestinidad, claro, sí, sí, sí. No era fácil encontrarla, sí. O sea, La digamos, encontró más fácil el presidente del Comité Nobel que el mismo Maduro. totalmente, totalmente. Bueno, em, vamos un poco ya hacia tu país con Trump, ¿no? Ya hemos explorado un poco la tensión Venezuela-Estados Unidos y cómo afecta a la región, pero los ataques a estos barquitos, y cuando digo barquitos no lo digo con desprecio, lo digo además, lo digo haciendo el énfasis de que son pequeños frente a ese portaaviones que está al frente, ¿no? Entonces, el ataque a estos barquitos también está afectando Colombia, también se está acercando al Pacífico, ya no solamente se bombardea el lado del Caribe, también el lado Pacífico y el lado colombiano. Petro respondió públicamente a Trump diciendo que está matando a pescadores y Trump a su vez le respondió con toda su furia, que además ya no es poco usual, retirando su apoyo financiero al gobierno colombiano. Tú dimensionarás qué significa eso. Y parece que somos testigos, no, estamos siendo testigos, para ser preciso, de lo que yo entendería como el cambio más significativo de relación entre Washington y Bogotá de la historia reciente. Por favor, ¿cuáles son las implicancias de esta tensión para Colombia? Explícanos la tensión misma, además. Mira, el presidente Petro, es que lo bueno y lo malo de Petro es que está en Twitter, y entonces uno puede conocer lo que está pensando. A veces es profundamente sinuoso y aburrido de leer, pero cuando tuvimos elecciones primarias el domingo, no este, sino el anterior, Ajá. no el domingo pasado, que elecciones primarias, digamos, fueron usadas únicamente por el partido de izquierda para seleccionar el candidato a la presidencia por la coalición de izquierda y crear las listas regionales a la Cámara de Representantes y la lista nacional del Senado. Pues bien, Petro le dice, presidente Trump, gracias porque usted ha logrado la mayor votación histórica en los primarios de la izquierda del país. O sea, y Es, es, además es- al mismo tiempo que estaba logrando lo opuesto en Argentina. Si es así. bueno, digamos, no he leído mucho sobre Argentina, sé que Milei barrió, digamos, pero Sí. eh, Pero bueno, entonces, también tuitea, fluyó. no quiero distraer, tuitea esto, Petro, ¿y qué Entonces, efecto tiene? no, pues, digamos, gracias por volverme al carril. Lo de Petro ha sido una estrategia de crear confrontación para mostrar que es quizá el único de la historia de la humanidad que se ha enfrentado de esta manera a Donald Trump. ¿Sí? Y esto trae consecuencias trágicas que ya te los voy a decir, pero también consecuencias optimistas y positivas pues, para él que son las que ya te acabo de decir. Esto hay gente que cree que Petro debe seguir, que no es un arrollado y que debe seguir confrontando a los Estados Unidos y Por, que por favor, elaboren eso porque yo creo que
los que no somos colombianos, los que no estamos pendientes de la Sí, sí. política colombiana, de las tripas de la política colombiana, el día a día, o sea, no, yo no lo había visto, es decir, no sabía que él se estaba vendiendo o que sus defensores o sus militantes lo estaban vendiendo como el único capaz de enfrentarse al tirano Donald Trump. El único presidente que no ha sido arrodillado frente a los Estados Unidos. Puede ser. A mí no me gusta el término arrodillamiento, porque pienso que siempre lo que ha habido ha sido un pragmatismo y una colaboración instrumental con los Estados Unidos. ¿Sí? Petro rompió con esto. Pero Elohim, acá de los recursos se acabaron, los recursos de Estados Unidos en Colombia, la principal, se acabaron en febrero con el cierre de USAID. Sí, por ¿Sí? favor, desarrollemos eso, desarrollemos en el impacto Em, dentro de Colombia de esta nueva relación entre estos dos países. entonces, eh, el cierre de USAID ha pegado en el planeta. Esto no es contra Colombia, ni mucho menos. Las tarifas tampoco son, las aranceles no son contra Colombia, ni mucho menos. Esto ha sido global. Colombia perdió esos recursos, quizá el país del hemisferio en que más recursos USAID depositaba eran usados para eh, apoyar el activismo LGTBI, apoyar la prensa libre y muchos, digamos, media outlets nuevos, sofisticados, recibían fondos. Eh, Varios proyectos importantes de lucha contra el cambio climático y mitigación de la deforestación, pero principalmente, estimado Elohim, la ayuda humanitaria de emergencia era financiada casi exclusivamente por los Estados Unidos. Humanitaria de emergencia te refieres a los migrantes venezolanos en Mm, Colombia, que son mm, millones. Bueno, eso también, y ya me refería anteriormente, pero me refiero a la entrega de comida en situaciones críticas por el conflicto armado de Colombia. Ok, Eh, gracias la, por la la, la, precisión. los programas de recuperación temprana o de largo plazo en esas zonas más afectadas por el conflicto, en que hay combates y Para desplazamiento. entender que son parte del acuerdo de paz. No, no, la ayuda humanitaria en Colombia se mantuvo hasta febrero financiada por los Estados Unidos, incluso antes del acuerdo de paz. El asunto, lo es que las dinámicas de nuestras conflictividades se han venido complejizando y volviéndose más con más actores y más territorios, y esto está y esta violencia organizada, el enfrentamiento entre ellos, entre los grupos y contra el Estado, causa o tiene consecuencias humanitarias, desplazamientos, confinamientos, Ok. accidentes por minas, accidentes por disparos perdidos, en fin, un montón de consecuencias, y la forma de mitigar el impacto de esas consecuencias humanitarias era o ha sido mediante ONGs y el Sistema de Naciones Unidas humanitario de atención de emergencia. Eso se acabó, la financiación para eso, todo eso que te acabo de decir se acabó, pero eso fue en febrero y no fue una cosa para Colombia. Sin embargo, Colombia era y ha sido el mayor receptor de recursos de USAID. Obviamente hay recursos de cooperación militar, eso está enfocado hasta ahora, creo. Eh, Sí, y se permanece el apoyo militar todavía. yo creo que en esto sí, digamos, aunque no tengo información para ser completamente honesto, yo creo que ahí es donde Trump eh, materializa el anuncio de la semana pasada. Pero em, creo que es que, bueno, todo tiene mucha complejidad, pero pues es que el gobierno de Estados Unidos está cerrado hace 20 y pico de días, digamos. No es que Trump haya cerrado el flujo de dinero, Claro. sino que es que no hay, no se puede mandar, ¿no? Entonces, Pero no sabemos si es una política pública o eh, es simplemente una consecuencia temporal. de acuerdo. Pero entonces, yo creo que donde se van a recortar los fondos es, o debería ser, la ayuda militar, que sí ha permanecido intacta luego el declive de USAID. Son fondos y cooperaciones distintas, ¿no? El Departamento de Estado también pone recursos importantes, por ejemplo, para financiar cosas de la implementación del acuerdo de paz.
Esa es la que directamente se va a interrumpir. La cooperación militar, el OIM, yo creo que finalmente los Estados Unidos no van a recortar ese apoyo porque pues finalmente Colombia sigue siendo el aliado. Las fuerzas militares de Colombia son muy afines a los Estados Unidos. Hay muchas afinidades y colaboraciones históricas de toda índole, entonces no creo que se vaya a acabar ese recurso. Entonces está por verse, también Trump dijo, vamos a poner aranceles a Colombia, eso ya se bloqueó, no hay no nos subieron más del 10% que le subieron a todo el planeta. Entonces, también la burocracia de los Estados Unidos, pues, digamos, tiene cierto nivel de autonomía con respecto a los anuncios públicos del presidente, como en todas las estados y democracias del mundo. Permíteme ponerme otra vez como abogado del diablo. Creo que este tema de USAID es fascinante. Yo tengo pendiente un episodio sobre esto. Es Pero necesario di- entender eso, sí. digamos que el apoyo humanitario que mencionas, además, cuando uno lo entiende ya en su magnitud, como lo acabas de decir muy brevemente, pero es que es un apoyo humanitario que trasciende el tiempo del acuerdo de paz, es decir, viene desde antes, trasciende el acuerdo de paz, es un apoyo humanitario además fundamental para grupos muy vulnerables, tú lo has dicho, desplazados, gente que la guerra interna de Colombia lo llevó a que sean víctimas en salud, me imagino que hay amputados, huérfanos, mucho de ello. Ok. Pero digamos, sí hay una posición, y esta es mi posición de abogado del diablo ahorita, pero eso debería estar pagándolo Colombia. Claro. O sea, y no puede ser que lo esté pagando Estados Unidos tanto tiempo de manera indiscutible. Sí, de acuerdo, y Petro también fue bueno indicándolo esta semana diciendo, pero ¿de qué recursos hablan si todos esos dineros de Estados Unidos llegan a ONGs de los Estados Unidos que se gastan en funcionarios, no solo, pero en parte en funcionarios de Estados Unidos y en compañías que operativizan o operan esos recursos que son de los Estados Unidos, ¿no? Eso hace parte del esquema Elohim. Lo que va a pasar y debe estar pasando. Lo que pasa es que no he tenido información, es que busquemos pagarlo con dinero de los contribuyentes y eso es lo que va a terminar pasando en Elohim y fortalecer la provisión pública de ayuda humanitaria. En este momento es de cooperación internacional, como traté de explicarlo. Y los otros esquemas que recibían financiación pues van a tener que buscarse nuevas fuentes en Europa. Los países árabes están empezando a tener un rol, Turquía, China con su, ¿cómo se llama? Belt Road Initiative. La ruta de la seda, digámoslo en Sí, que, español. que Ajá. Perú ha sido un gran beneficiario de esto. Em, todo esto está cambiando en Elohim, así que yo creo que pues lo que va a pasar es que esa destrucción trágica de USAID pues va a generar nuevos esquemas creativos de financiación. O es lo que esperamos al menos, de acuerdo contigo 100%. Antes de volver a una discusión sobre Trump eh, más centrada en los Estados Unidos, quisiera que me des al menos dos pistas sobre este bombardeo a botes en el Pacífico. Entiendo que es en el Pacífico y que es del cual Petro estuvo quejándose. O sea, ¿qué significa para Colombia? ¿Qué significa para el gobierno de Petro? ¿Y qué significa para además los pescadores en el Pacífico que Estados Unidos esté bombardeando de esta manera arbitraria, al menos para la opinión pública, porque no queda claro realmente quiénes son los que están en esos botes, ¿no? Mira, yo tiendo a estar de acuerdo con el presidente sobre que eso es una agresión injustificada, ilegal, ilegítima, impúdica y grotesca por parte de Estados Unidos en aguas, yo no estoy seguro que sean aguas territoriales colombianas, son aguas internacionales, pero en la que Colombia tiene prioridad, eso se llama preferencia de explotación comercial o algo así. Em,
pero a la vez el OIM creo que es insostenible por parte de los Estados Unidos continuar haciéndolo porque es caro, porque es irrelevante, inane, inocuo e intrascendente, pero sobre todo lo que creo que va, digamos, para eh, Petro es chévere, pues porque le permite en Twitter generar una serie de informaciones y ponernos a todos a pensar en esto. Lo que lamento y el significado real de esto es la poca apelo a la diplomacia del gobierno de mi país para llevar estas denuncias al foro natural que debería ser el sistema interamericano de derechos humanos o la discusión en la OEA, la misma discusión en ONU. Eso no está pasando y está bloqueada completamente la diplomacia en mi país. Mi canciller es una persona irrelevante, el pobre embajador, que es un tipo respetable, está también bloqueado. En fin, entonces lo que está haciendo Petro es tuitear y tiene consecuencias visibles pero pasajeras y nuevamente voy a usar los mismos términos inocuos y relevantes y pasajeros. El Twitter es un buen herramienta de comunicación, pero es un pésimo instrumento de política pública. Entonces, Colombia no está haciendo nada, no va a hacer nada y probablemente no va a lograr ningún resultado diplomático concreto por el asesinato de nacionales en aguas internacionales del país. Pero quizá lo que es más lamentable todavía, eh, Elohim, es el inmovilismo del Congreso de los Estados Unidos y de la Corte Suprema. Yo 100% de no acuerdo. comprendo y me parece que es trágico, tremendamente trágico, que no haya todavía un debate de control a Trump por esto. Y eso yo creo que también hay que valorarlo, porque no hay una sola voz que diga que esto es legal, que tiene respaldo normativo y que y que tenga sí, o algún tipo de base de ninguna clase. Lo que pasa es que es popular también en los Estados Unidos, que es lo que yo entiendo. Y eso sí, quisiera que lo vieras tú que estás metido allá. No, yo estoy 100% de acuerdo contigo que es inconcebible que la sociedad civil y la élite política estadounidense no le esté poniendo el parche, decimos en Perú, no le esté haciendo el pare a Donald Trump en esto y muchas otras cosas ilegales. Pero cuando dices que es popular en los Estados Unidos, creo que no solamente popular en los Estados Unidos. O sea, creo que es popular también en América Latina el show. Es decir, el show contra las drogas, el show contra la inseguridad, es un espectáculo, digamos, que muchos electores además están buscando últimamente con estas figuras, especialmente liderada por la imagen de Bukele Puede en El ser, Salvador. Es puede ser. decir, mi impresión, y me lo decía Jacob Shapiro, que es la persona con quien comparto podcast en inglés muchas veces en estos temas, él me decía, o sea, yo en la frontera de México le pregunté a la gente qué le parecería que Estados Unidos venga y ataque a los carteles, y la gente decía, bueno, creo que es necesario. O sea, ¿Por qué no? entonces, no, exacto, o sea, ojo, yo en mi día a día, en mi vida, o sea, dice esa gente, estoy sufriendo de esta lacra, sácamela como sea. Por Entonces, favor, sí. el show de los botes para personas que no están necesariamente siguiendo el día a día, el detalle de quiénes son estas personas y bajo qué condiciones se hacen. O sea, me parece que sí puede, y creo que hace falta un análisis, un estudio sobre eso. De repente mucha gente dice, sí, pues que maten a todos esos putos narcotraficantes, Yo, y es un espectáculo que muchos esperan. yo creo que hay mucho de eso, Elohim, pero no creo que sea sostenible. No hay un análisis que resista que esto tiene efectos positivos de alguna clase para algún tipo de cosas, ¿no? Insisto, es costoso, es, es inocuo, digamos, no vas a parar el tráfico de drogas. em, y quizá que también, no lo mencionaste, pero yo creo que ahí también de fondo, pues sí, si los matan, pues no se pierde mucho, ¿no? Entonces, pero mi punto es,
a pesar de que creo que esto, digamos, tu análisis hay mucho de eso ahí. Hay gente que cree que esto sí es terrible. En mi país el debate está muy polarizado en ese sentido, pero es insostenible. Esto no tiene, no hay En forma de términos pagar. materiales, ma- digamos, es no, insostenible. no hay forma de pagar esto, Elohim, digamos, sostenidamente durante todo el tiempo necesario para cuidar, digamos, esto no es derribar botes, es asegurar los mares, sí, el Océano Pacífico y el Mar Caribe, es asegurarlos, y Estados Unidos no puede, por más capacidad militar que tenga, digamos, mantener una operación sostenida para impedir la navegación Tú sabes que yo marítima. no estoy seguro de si te lo voy a plantear por qué, y creo que esto nos lleva al siguiente al siguiente punto del debate, ¿no? Déjame que lleve esto a una pregunta más hacia la política interna de los Estados Unidos y cómo esto puede afectar. O sea, y te voy a plantear mi hipótesis y quisiera tu reacción. Yo creo que podríamos estar viendo un ensayo de guerra de baja intensidad, justificada en un discurso antidrogas, pero funcional al proyecto de Trump. Lo que yo llamo en realidad la guerra contra las drogas 2.0, que creo que es el prolegómeno a una declaración de emergencia interna que sirva de pretexto para extender el gobierno de Donald Trump. Creo que no soy el único que lo dice, he visto por ahí que hay gente que lo menciona, pero creo que en realidad, si es así, esto contradice tu hipótesis porque si bien no es sostenible materialmente, lo es políticamente porque es funcional a un fin mayor. Sí, y si es sostenible políticamente, lo será económicamente, sí, obvio. Entonces, Pero ¿cuál mira, es tu opinión? ¿Cómo lo es ves? que no, digamos, quiero pedirte refinamiento en tu hipótesis porque es que no veo cómo vincular una guerra en el Caribe contra botecitos con la permanencia de Trump en el poder. Yo no, esa vínculo no Gracias, lo... gracias porque me permite elaborar justamente en la relación, que creo que es lo que están maquinando poco a poco en dos niveles. Creo que se ven hoy día como dos líneas separadas, pero al final se van a juntar. O sea, uno de los grandes pretextos de expulsar, como están expulsando de manera grotesca, sin cumplir ningún mínimo de garantías a migrantes en los Estados Unidos, es Ya, bajo la lógica que son, migrantes, no que son migrantes, sino que son criminales, ¿no? delincuentes. Son delincuentes, son criminales. Y muchos de ellos criminales, narcotraficantes, que además vinieron de estos países que no se pueden manejar solos, ¿no? O sea, que hay una lógica ahí de patio trasero muy fuerte y que yo creo que va en paralelo a esta idea de estos países no se pueden manejar solos, yo lo voy a empezar a bombardear a sus botes porque ellos no los controlan. Estos presidentes son capos de la droga que son elegidos democráticamente o que se permiten estar en este país, en el caso de Venezuela, porque ustedes no hacen nada. Entonces hay un momento en el cual estas dos líneas se juntan. Estas dos líneas se juntan en el cual tenemos una emergencia en nuestro país de criminales porque hay países latinoamericanos que no están haciendo lo que deben hacer contra los carteles y por lo tanto declaramos una guerra contra estos. Y esta guerra contra estos, que es externa e interna, ya dijo que va a llevar militares a más ciudades, es lo que va a justificar un estado de emergencia, como lo vayan a framear, a enmarcar, que es lo que permite extender mi gobierno. Amigo, mira, la discusión no es igual, pero Europa tiene un problema, tiene una amenaza de un loquito, eh, digamos, al otro lado del Cáucaso, ¿sí? Y Estados Unidos se retira, digamos, del apoyo de defensa am, a Estados Unidos, a Europa. Por tanto, Europa va a tener que tomar decisiones de defensa autónomas que antes no tenía porque tenía el hegemón cuidándolo, ¿sí? Entonces, eh, la discusión de Europa es, ¿cómo es posible que un país de 136 millones de habitantes, Rusia, eh, sea capaz de amenazar a una comunidad de 660 que es Europa y que un país de 257 millones tenga que cuidarlos? Entonces, mi punto, quizá me estoy enredando mucho, pero es, los países tienen que asumir su propia seguridad. Estados Unidos no está en la tónica de ir a cuidarle los problemas a los demás, Elohim. No estoy viendo eso, ¿sí? Yo por eso te digo, mi assessment es insostenibilidad. El Gerald Ford, el barco no vale $1 millón, o no sé cuánto, pero transporta 70 bombarderos y tenerlo atracado en Trinidad y Tobago es
un draining de dinero material y yo no veo a Trump ofreciendo garantías de seguridad para América Latina para luchar contra las drogas. Eso ha sido, digamos, un poco, hay una eh, fascinante investigadora colombiana que se llama Estefanía Ciro, ella dice, la guerra contra las drogas es la verdadera forma de hacer presencia militar, digamos, de militar y de seguridad en América Latina. Eso va a seguir siendo, pero es que ya es, no veo que se vaya a aumentar, que Estados Unidos vaya a ofrecer, vaya a bombardear los laboratorios de cocaína en Colombia o que vaya a apoyar a Bukele en la captura de los delincuentes de las maras o que no, no lo veo en Río de Janeiro en esta tragedia que está ocurriendo allá apoyando, Uf, digamos, tremendo. ofreciéndole seguridad a los ciudadanos de Brasil. Yo no ve, yo discuto de esa manera tu hipótesis. Yo no puedo, no tengo capacidad para hacer lectura de lo que está pasando en Estados Unidos. Esa militarización, yo no la entiendo y no la comprendo, pero vincular la guerra contra las drogas contra la militarización no lo sé, no lo veo tan. Sí, y es esa hipótesis es una acrobacia conceptual, pero que lamentablemente todo es posible. Pero gracias porque creo que es una predicción muy precisa con evidencia de que es difícil sostenerlo. Ahora, mi última pregunta, hablando de Trump y hablando de una persona que conoce de temas de paz, que ha estado vinculado al acuerdo de paz en Colombia, es volver a esta idea de Trump anhelando el Premio Nobel de la Paz, que no la profundizamos hace un momento Y no porque la he descartado, hablábamos, sí. y, y- y- pero nos centramos en María Corina, ¿no? Entonces, Trump está yendo de país en país y va haciendo lo que además él llama deals, ¿no? Son estos acuerdos, pero con un sentido muy transaccional Ujú. para, en términos además técnicos, desescalar de manera temporal conflictos históricos, Sí. mientras a la vez, al mismo tiempo, ataca a poblaciones vulnerables en su país y en América Latina, que es lo que acabamos de diagnosticar hace un momento. Entonces, bajo esa mirada, ¿es Trump un hombre de paz o un hombre de guerra? Gran pregunta, me encantó que sea la última. No porque quiero que se acabe, sino pues porque realmente cierras muy bien. Mira, eh, em, una respuesta rápida es que no creo que Trump sea un hombre de paz. Hace tratos, pero los tratos, a mi modo de ver, no son sostenibles bajo ninguna circunstancia. Mira, un ejemplo específico. Yo leí con mucho detalle la propuesta de 20 puntos el acuerdo entre Hamas e Israel. Es fascinante, digamos, está pública, se googlea los 20 puntos de Trump de la propuesta, que eso fue lo que se acordó en Doha, bajo el auspicio de los cataríes y con respaldo pues, de muchos países que se firmó el 29 de septiembre, creo. Eh, lo que no necesariamente está ahí suficientemente presente es el largo plazo, la construcción de una democracia, digamos, de instituciones democráticas. Lo que dice el acuerdo es, vamos a crear un consejo tecnocrático de gobierno de los territorios palestinos mientras son capaces de readecuar la autoridad palestina y gana nuevamente el gobierno sobre su propio Con Trump territorio. como presidente directorio, además. El presidente de la junta directiva, con Tony Blair como subgerente, em, pero no menciona de ninguna manera el asunto de cómo se van a nombrar esas personas. Eso debería ser, o se ha ensayado en otros esquemas, o un cuerpo de Naciones Unidas dedicado a eso, o una cuerpo elegido democráticamente por la gente. El tema democrático y de elecciones ha desaparecido y yo creo que eso tiene consecuencias. Y si revisamos los demás acuerdos, esa parte de la sostenibilidad, de largo plazo, de incidir en las causas profundas que causan los conflictos, yo creo que hay un poco de eso en los
en los tratos, como tú los llamas, de Trump, y por eso yo creo que no es necesariamente un hombre que esté pensando necesariamente en la paz, sino en agarrar mangos, ¿cómo es que dicen en el inglés? Cherry picking, en agarrar los pequeños triunfos muy rápidos, pues porque están ahí a la mano, pero el largo plazo de cómo estabilizar, cómo, ¿no? Generar prosperidad, ¿no? Esto está menos claro en las propuestas de Trump, y pues lo materializó con el cierre de USAID. Y déjame agregar, si me permites, que además es por qué haces la paz, ¿no? O sea, y acá hay claramente un tema de hacer la paz por el ego, por ganarte un premio, y no hacer la paz porque realmente te preocupa la gente que está en medio del conflicto, ¿no? Lucas, usualmente yo cierro con mis invitados pidiéndoles lo siguiente. A mi tía le encanta mi programa, pero no entiende mucho los tecnicismos a veces. Entonces, si yo te tuviera que pedir que le expliques a mi tía en 2 minutos máximo qué es lo que está pasando en las tensiones en este eje Venezuela-Colombia, ¿cómo podríamos resumir lo conversado hoy en 2 minutos de manera sencilla? Si le tienes que explicar a mi tía qué está pasando. ¿Cómo se llama tu tía? Mi tía Xiomara. Doña Xiomara. Es difícil lo que tengo que hacer, pero diría que hay una preocupación real en los Estados Unidos por lidiar con las consecuencias del consumo de drogas. ¿Cuáles son esas consecuencias? La adicción que causa sobredosis y está matando personas en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos entonces ha querido responder a esa preocupación sentida y real eh, eh, mediante una propuesta de seguridad enfocada a hundir pequeñas embarcaciones que transportan y trasiegan drogas desde América Latina a los Estados Unidos. Sin embargo, doña Xiomi, esto está lleno de complicaciones. Primero, porque América Latina no produce la droga que está causando la mayor cantidad de muertos por sobredosis en los Estados Unidos, específicamente el fentanilo. América del Sur. Gracias, o América del Caribe, sí. Donde se produce el fentanilo es en México. Y ahí no hay, digamos, por ahora evidencia de que estén atacando, de que Trump quiera atacar a los carteles mexicanos del fentanilo. Lo que produce América del Sur es cocaína, y que es lo que trasiegan esas pequeñas embarcaciones. Y ha venido haciendo operaciones militares en el Pacífico más recientemente y originalmente en el Caribe para acabar con esto. ¿Qué creo que va a pasar? Pues que se va a acabar la energía y el apoyo ante lo poco útil de tratar de parar el influjo de drogas dañinas en los Estados Unidos. La cocaína no va a parar de llegar a los Estados Unidos derribando botes. Y si eso llegara a poderse hacer por la vía militar, es lo que habría que hacer, sería gobernar militarmente los mares y el océano más grande del mundo, que es el Pacífico, y yo creo que esto es inmaterialmente posible. Entonces, doña Xiomi, lo que parece entonces estar pasando es que bajo todo este pretexto se estaba generando presión para lograr un cambio de régimen en Venezuela, y no sabemos esto cómo vaya a pasar porque no tenemos realmente evidencia de los detalles de cuál es la teoría del cambio, digamos, de este proyecto. Si el proyecto es derribar a Nicolás Maduro, todo está por saber, doña Xiomi. Extraordinario. Gracias, Lucas, por esa explicación. Te mando un gran abrazo. Nos vemos pronto. Gracias a ti por la invitación. Para presentarles a la number one, Rawi, Acapella, DJ Mazarri.